Imagínate por un momento estar en medio de una guerra. No una guerra común, sino una donde el enemigo tiene algo que los demás no tienen. Un gigante. Eso es lo que enfrentábamos nosotros, el ejército de Israel, en aquel entonces. Me llamo David, y aunque mi vida estaba dedicada a cuidar el rebaño de mi padre en las montañas de Belén, en esos días me encontré inmerso en una guerra que marcaría el destino de mi pueblo. Israel estaba acampado frente al ejército filisteo. Los dos ejércitos se encontraban a solo un paso de la batalla. Pero había algo que nos hacía diferentes, algo que helaba la sangre de todos los hombres que marchaban bajo el estandarte de Israel. No se trataba solo de una guerra de espadas y lanzas. Se trataba de una guerra de fe. Enfrentábamos a un enemigo que tenía algo que nosotros no. Un campeón temido por todos, Goliat. Goliat no era simplemente un guerrero, no era como los demás hombres que luchaban en la línea del frente. Goliat medía más de 2 metros de altura. Cada vez que ponía un pie en el campo de batalla, su presencia era tan imponente que parecía cubrir el sol. Su armadura brillaba como el metal más pulido, y su lanza era tan pesada que parecía imposible de levantar por cualquier hombre. Pero lo que realmente aterraba no era solo su tamaño, sino su actitud. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, Goliat salía ante el ejército de Israel y lanzaba su desafío. ¡Elijan a su campeón! Su voz retumbaba en el aire. ¡Que venga a pelear conmigo! Si yo gano, seréis nuestros esclavos. Si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero con cada desafío, el ejército israelita se quedaba en silencio. Ningún soldado se atrevía a enfrentarlo. ¿Cómo hacerlo? Un hombre de tal tamaño, con la fuerza de 10 guerreros juntos. Cada vez que Goliat abría su boca, ridiculizaba no solo a los soldados, sino a todo Israel y a nuestro Dios. Y lo peor de todo, era que ninguno de los nuestros se atrevía a aceptarlo. Los hombres más grandes y valientes del ejército se escondían tras sus escudos, temblando de miedo. La guerra parecía perdida antes de que siquiera comenzara. Cada día que pasaba, la moral del ejército se hundía más. El desafío de Goliat, su burla y su amenaza constante parecían hacer que todo el pueblo de Israel se encogiera de miedo. Pero dentro de mí, algo comenzaba a despertar. Una chispa que me decía que la batalla no estaba perdida. Si había algo que podía cambiar el curso de la guerra, era la fe. Y si no había nadie más dispuesto a luchar, entonces, tal vez yo podía hacerlo. La calma en el campamento de Israel solo hacía que la sombra del gigante se alargara más y más. Nadie quería pelear. Nadie quería desafiar al gigante. Pero, dentro de mi corazón, sabía que si nadie lo hacía, era el momento de que alguien se levantara. Y ese alguien, aunque me consideraran solo un joven pastor, podía ser yo. Cada mañana, al amanecer, el campamento israelita se veía envuelto en un silencio pesado, una quietud cargada de miedo. De repente, la voz de Goliat rompía el aire, retumbando como un trueno, resonando en los corazones de todos. Elijan a su mejor guerrero y que venga a pelear conmigo. Si yo gano, seréis nuestros esclavos, pero si él me vence, seremos sus siervos. Sus palabras eran como cuchillos afilados, clavándose en el alma de cada hombre que escuchaba. Cada soldado que se encontraba acampado bajo las banderas de Israel. Yo, aunque no formaba parte del ejército, escuchaba esas amenazas con el mismo miedo que todos los demás. Era imposible no ver el efecto que Goliat causaba. Los hombres más fuertes, los más experimentados, se encogían de miedo ante su tamaño, su fuerza y su actitud arrogante. Cada día, al igual que el sol, él aparecía en el campo de batalla,
desafiante, ridiculizando a nuestro ejército, burlándose de nuestra fe, de nuestro Dios. Durante esos días interminables, muchos de los que habían marchado con valentía a la guerra comenzaron a perder la esperanza. Nadie en Israel parecía tener la fuerza o el coraje para enfrentarse a ese gigante. Pero algo comenzó a cambiar en mí. Yo no era un guerrero ni un soldado entrenado, solo un joven pastor de ovejas. Pero mientras veía cómo mis hermanos y mis compatriotas se sumían en el miedo, algo dentro de mí despertó. No podía quedarme de brazos cruzados. Mi pueblo no podía rendirse tan fácilmente. No solo estaban luchando contra un hombre, estaban luchando contra un desafío a la honra de nuestro Dios, el Dios que nos había guiado a través de tantas dificultades, el Dios que había sido fiel a nuestros padres y a nuestros antepasados. ¿Cómo pueden permitir esto?, me decía a mí mismo. Goliat no solo estaba desafiando a nuestro ejército, estaba burlándose de nuestra fe, de lo que somos, de nuestro Dios. La ira comenzó a llenar mi pecho, pero también una convicción profunda. Si nadie más se atrevía, si todos seguían callados, entonces yo lo haría. Un joven pastor, sin experiencia en combate, sin armadura, enfrentando a un gigante. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con nosotros, porque no era el tamaño de Goliat lo que importaba, sino la grandeza de nuestro Dios. Vi a todos esos hombres fuertes, los que deberían ser los primeros en lanzarse a la batalla, temblando de miedo, y en mi corazón sentí una claridad como nunca antes. Si el Dios de Israel estaba con nosotros, ¿quién podría ser más grande que Él? ¿Por qué temer? La respuesta era clara, y mi decisión aún más. Aunque no tuviera la fuerza de un soldado entrenado, sabía que mi fe en Dios me haría más fuerte que cualquier gigante. Yo sería el que lo enfrentaría. Y así, al mismo tiempo que la multitud de soldados temblaba de miedo, mi corazón ardía con un coraje nuevo, una determinación que me empujaba hacia adelante. Ya no era solo una cuestión de batalla. Era una cuestión de fe. No estaba en el campo de batalla. No formaba parte de ese ejército tembloroso que parecía al borde de la derrota. Yo estaba en las colinas de Belén, cuidando las ovejas de mi padre. Esa era mi vida, tranquila, solitaria, pero llena de propósito. Pero un día, mi padre, Isaí, me llamó. Me dio pan y queso y me pidió que los llevara al campamento de Israel para mis 3 hermanos mayores, quienes formaban parte del ejército. El corazón me dio un vuelco al escuchar que debía ir. Sabía que, aunque no fuera un soldado, mi presencia podía marcar la diferencia en algo más grande que yo mismo. Así que partí hacia el campamento, sin saber que este viaje cambiaría mi vida y el destino de mi pueblo. Al llegar al campamento israelita, el sonido del ejército reunido me dio la bienvenida, pero fue algo más lo que me sacudió profundamente. Al fondo, entre las tiendas y el bullicio, oí la voz de Goliat. Su desafío resonaba como una amenaza directa. Cada palabra que salía de su boca estaba llena de burla, cada una más cruel que la anterior. «Elijan a su campeón y que venga a pelear conmigo». Zrenia retumbaba su voz. «Si yo gano, seréis nuestros esclavos, pero si él me vence, nosotros seremos sus siervos». Ese desafío que había estado escuchando desde las colinas ahora era más cercano que nunca. La voz de Goliat me atravesó, un recordatorio de que el pueblo de Israel estaba bajo la amenaza de un gigante. Y más importante aún, de que no se atrevían a enfrentarlo. Sentí un nudo en el estómago. No podía creer lo que veía. El ejército de Israel, mis propios compatriotas, se encontraba allí, paralizado, derrotado por el miedo. Vi a mis hermanos,
Aquellos hombres fuertes con los que había crecido, mirando al suelo, incapaces de alzar la vista, como si la esperanza hubiera desaparecido de sus corazones. Mis hermanos, los mismos que me habían enseñado a luchar con valentía cuando éramos niños, ahora se tapaban los oídos para no escuchar las humillaciones del gigante. Estaban asustados, al igual que el resto del ejército. Ninguno de ellos se atrevía a dar un paso hacia adelante. El miedo era palpable, y sin embargo, algo dentro de mí se encendió. No podía quedarme allí de brazos cruzados. No podía permitir que el pueblo de Dios, que había visto tantas victorias a través de los siglos, se dejara vencer por la desesperación. La rabia comenzó a burbujear en mi interior, no contra mis hermanos, sino contra lo que estaba viendo. Esto no era solo una batalla física. Goliat no solo desafiaba a Israel, estaba desafiando a nuestro Dios. Y al ver la cobardía que se apoderaba de los soldados, decidí que algo debía cambiar. Mi corazón latía con fuerza, y una convicción renovada comenzó a tomar forma en mi mente. Si nadie más iba a luchar, yo lo haría. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá oponerse?, me dije. Mi fe era firme. No importaba que fuera solo un joven pastor, sin armadura ni experiencia en combate. Si alguien tenía que enfrentarse a ese gigante, ese alguien sería yo. No podía quedarme atrás, mirando cómo mi pueblo se rendía ante la amenaza de Goliat. Dios me había mostrado que la verdadera fuerza no estaba en el tamaño de un hombre, sino en el poder que viene de confiar en él. Así que, con un corazón decidido, comencé a buscar una forma de presentar mi desafío al rey Saúl, el cual se encontraba también atrapado por el miedo. No sabía cómo, pero estaba seguro de que podía enfrentar al gigante. El Señor estaba conmigo, y con esa certeza en mi corazón, mi camino hacia el campamento de Saúl había comenzado. El campamento estaba lleno de murmullos, y el miedo que lo recorría era palpable. Los soldados, los comandantes, incluso el rey Saúl, estaban allí, sumidos en la desesperanza. Goliat había estado desafiando a todo el ejército de Israel durante días, y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a enfrentarse a él. Mientras observaba esa escena, no pude quedarme en silencio. Vi la incredulidad en los ojos de mis hermanos, la impotencia en los rostros de los soldados, y algo dentro de mí se encendió con una fuerza que no pude ignorar. Me acerqué al rey Saúl, que estaba sentado en su tienda, mirando al vacío, como si ya hubiera perdido toda esperanza. Su rostro estaba marcado por la frustración y el miedo, y cuando me vio, un joven sin experiencia en la guerra, un simple pastor de ovejas, probablemente pensó que había llegado para ser uno más de los que se lamentaban. Pero yo no iba allí para quejarme. No fui allí para pedir que alguien más peleara por nosotros. Fui allí para ofrecerme. ¡Rey Saúl!, le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. ¿Por qué permitimos que este filisteo nos desafíe de esta forma? Yo iré a enfrentarlo. Mis palabras resonaron en el aire como un eco. El rey levantó la mirada, claramente sorprendido, y me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Tú? ¿Un muchacho como tú? ¿Contra un guerrero como Goliat? La duda en su voz era obvia. ¿Cómo podría un joven sin armadura, sin experiencia en el campo de batalla, ofrecerse para enfrentarse a un hombre tan grande y temido como Goliat? Su incredulidad no me detuvo. Sabía que lo que Saúl decía no era más que el reflejo del miedo que dominaba a todo el ejército de Israel. Lo que él no entendía, lo que no podía ver, era la fuerza que provenía de mi fe. Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, le respondí con firmeza:
Me enfrenté a leones y osos, y el Señor me dio la victoria. Si Él me protegió entonces, ¿por qué no me protegería ahora contra ese gigante? La calma con la que pronuncié esas palabras dejó claro que mi confianza no estaba en mis propias fuerzas, sino en el poder que Dios me otorgaba. Saúl me miró en silencio, como si estuviera buscando alguna señal de vacilación en mis ojos, pero no encontró ninguna. Yo estaba completamente decidido. Mi fe en Dios era más grande que cualquier miedo, más grande que cualquier obstáculo. Sabía que la batalla no dependía de cuán grande o fuerte fuera el oponente, sino de cuán grande fuera el poder de Dios trabajando a través de mí. Finalmente, después de lo que parecieron eternos momentos de incertidumbre, Saúl vaciló y asintió. «Está bien», dijo, «ve, y que el Señor esté contigo». Me dio su bendición, aunque se veía escéptico. Yo, un simple joven pastor, había ganado la confianza del rey. Saúl, al parecer, había llegado a la conclusión de que no tenía nada que perder. Yo no era un soldado, ni un guerrero experimentado, pero mi fe en Dios era mi mayor fortaleza. Recibí su aprobación, no con arrogancia, sino con una humildad profunda, sabiendo que no iba a pelear con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Lo que estaba a punto de suceder no era una batalla común. No se trataba de un joven contra un gigante, sino de la fe de un pueblo contra la amenaza de la desesperación. Acepté mi destino, no con temor, sino con una confianza que solo puede provenir de saber que el Señor estaba conmigo, que Él pelearía por mí y que, al final, la victoria sería suya. Recuerdo aquel momento como si fuera ayer, el momento en que vi a Goliat cara a cara por primera vez. El sol brillaba sobre el campo de batalla, pero nada comparado con la presencia imponente del gigante. Ahí estaba él, más grande de lo que jamás pude haber imaginado, cubierto con una armadura brillante que parecía casi invulnerable, y su lanza, que parecía más pesada que mi propio cuerpo, descansaba sobre su hombro con la misma facilidad que un niño sostiene un palo. La multitud guardó un silencio expectante, como si estuvieran esperando la derrota de un pequeño que para ellos ya estaba escrito en las estrellas. Goliat me miró desde lo alto, con una sonrisa burlona en el rostro. No podía entender cómo alguien tan diminuto como yo podía siquiera pensar en enfrentarse a él. Me miró, y con una voz que retumbaba en el aire como un trueno, lanzó su burla. ¿Acaso soy un perro para que me envíen a un niño a pelear conmigo? Sus palabras fueron como puñales, buscando humillarme, haciendo que todos los que estaban mirando se sintieran incómodos. La risa de Goliat llenaba el aire mientras me observaba, esperando que me amedrentara y me retirara. Su tono estaba lleno de desdén, de desprecio y de confianza en que nadie, absolutamente nadie, podría detenerlo. Pero a pesar de su tamaño, de su fuerza, de su mirada desafiante, no retrocedí ni un paso. Mi fe en Dios me mantenía erguido, firme en mi propósito. Pude sentir cómo mi corazón latía con fuerza, y aunque no llevaba espada ni armadura, mi confianza estaba puesta en algo mucho más grande. Sin titubear, respondí con toda la valentía que mi fe me otorgaba. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará en mis manos, y todo este pueblo sabrá que no es con espada ni con lanza que el Señor da la victoria. Las palabras salieron de mi boca como una declaración de fe, un grito que rompió el miedo que había paralizado a todo el ejército israelita durante días. Goliat frunció el ceño, como si no pudiera comprender lo que acababa de escuchar.
Probablemente pensó que había oído mal. ¿Cómo podía un niño con una honda enfrentar a un hombre de tal magnitud? Pero lo que él no entendía es que no era yo quien iba a pelear. Era el Señor quien lucharía a través de mí. Sentí su mirada, pero no me inmuté. En mi corazón estaba completamente decidido. Esta batalla no era solo contra un gigante. Era una lucha por la honra de mi Dios, por la fe de mi pueblo. Y esa certeza, esa confianza en que Dios me había elegido para esta tarea, me daba una fuerza que no podía ser detenida por nada, ni por nadie. No importaba cuán grande fuera Goliat. No importaba si la multitud creía que estaba loco. Yo sabía que Dios estaba conmigo. Y si Él estaba conmigo, nadie, ni siquiera un gigante, podía hacerme retroceder. No recuerdo exactamente cómo sucedió, pero en un abrir y cerrar de ojos me encontré corriendo hacia Él. Mi cuerpo se movía con una rapidez que jamás había experimentado, como si algo más allá de mí me impulsara. El miedo ya no existía, solo había espacio para un pensamiento: la victoria que Dios me había prometido. Mi honda estaba lista, y con ella, la piedra que había tomado de mi bolsa. Sentí el viento a mi alrededor, y antes de que pudiera pensar en lo que estaba por hacer, mi brazo se movió con toda la fuerza que podía reunir. Lancé la piedra con toda mi energía, como si mi vida dependiera de cada milímetro de su trayectoria. El pequeño proyectil voló por el aire, cortando el viento, directo hacia el objetivo. Y entonces, en un segundo que parecía eterno, escuché el sonido de la piedra golpeando con precisión en la frente de Goliat. Fue un golpe certero, un impacto tan exacto que ni siquiera el gigante más fuerte podría haberlo esperado. Vi su rostro transformarse, su expresión de burla y confianza desvanecerse, como si el tiempo se hubiera detenido por un breve momento. El gigante titubeó, dio un paso atrás, y antes de que pudiera reaccionar, su enorme cuerpo comenzó a caer hacia adelante. El suelo tembló bajo su peso y el estruendo del impacto fue tan fuerte que hizo vibrar la tierra misma. El aire quedó suspendido, y por un segundo, todo el campamento quedó en silencio. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Goliat, el guerrero invencible, el gigante que había aterrorizado a todo un ejército, estaba ahora en el suelo, derrotado por una piedra lanzada por un joven pastor. El silencio fue absoluto. Nadie se movió, nadie habló, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Pero luego, la calma fue rota por un grito de triunfo, un grito que salió del fondo de mi alma. El ejército de Israel, que hasta ese momento había estado paralizado por el miedo, comenzó a dar un grito de victoria. Al principio, solo unos pocos dieron un paso adelante, pero pronto, la valentía se extendió como un fuego, y el ejército israelita, lleno de furia y orgullo, comenzó a perseguir a los filisteos. Los soldados de Goliat, que se habían mantenido firmes solo por la presencia de su líder, ahora huían aterrados. La victoria era nuestra. Los filisteos corrían, derrapando, tropezando entre sí, mientras nosotros, los israelitas, los perseguíamos con la fuerza de la justicia y el fervor de la fe. A medida que avanzábamos, derrotando a los filisteos en cada esquina, un sentimiento de gratitud y asombro me invadió. Había sido Dios quien me había dado la victoria, y mientras veíamos a nuestros enemigos huir, nos dábamos cuenta de que esta batalla, que parecía perdida desde el principio, había terminado con una victoria asombrosa. La victoria era nuestra, la gloria era de Dios, y ese día se grabó en la historia de Israel como el día en que la fe derrotó al gigante